Quizás me conoces de este video donde expliqué en cómo comprar en Shein y enviar a Venezuela. En ese video expliqué que el paso 1 es conseguir una casa de envíos de confianza y con esa casa de envíos crear un casillero. ¿Qué es un casillero? Un casillero básicamente es un sitio donde van a recibir tus compras que realices por la plataforma Shein, pero en Estados Unidos. También expliqué que esas casas de envíos tienen sus medidas estándar. Estas son las 3 medidas de cajas que ellos tienen y los costos. La caja mínima tiene cierto tamaño, no recuerdo cuál es, se lo voy a dejar por aquí. En ese video también expliqué que existen dos tipos de envío. El primero es el envío aéreo, que llega súper rápido, en una semana ya está en el país. Y en el segundo es el envío marítimo, que tarda de 2 a 3 semanas. El tercer y último paso sería conseguir la dirección, el teléfono de tu casa de envío para colocarlo en la plataforma donde vayas a comprar por internet, ya sea Shein, Amazon, Temu, la que sea. Mucho más tarde. Han pasado varias semanas y voy a recibir un paquete que me enviaron de Estados Unidos a Venezuela con mi casa de envíos de confianza. Y bueno amigos, acabamos de llegar al sitio a Gama Cargo, así que me voy a bajar a retirar el paquete. No grabé mucho porque me dio pena, pero aquí ya había pasado por administración y me habían firmado la factura de que pagué mi envío y estaba esperando que me entregaran. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Este video es la continuación al video que realicé anteriormente de cómo comprar en Shein y enviar a Venezuela, pero quiero que entiendan que eso que yo expliqué en aquel video puede servir para comprar en cualquier plataforma y recibir tus compras en Venezuela, ya sea Amazon, Shein, Temu o lo que sea. En este caso es un paquete de Temu que está colaborando con nosotros. Así que bueno, hago este video porque me han estado preguntando mucho más o menos cómo son las medidas y todo lo demás. Les voy a explicar cuánto me salió este paquete y cuáles fueron las medidas. Así que empecemos. Bueno, este paquete tiene de dimensión 58. No, le podría poner hasta 60 centímetros por 40. O sea, 60 por 40. Y tiene de alto como unos 25 centímetros, 24 centímetros de alto. Así que bueno, ahí ven más o menos cuáles son las dimensiones. Y aparte de eso pasa mucho y también me lo preguntaron en el video. Esto fue una sola compra que yo realicé, pero Temu envió esto primero, este paquete primero, porque a mí me apareció en la página web. Las empresas de envío, la mayoría tiene su página web donde tú ingresas tu usuario y tu contraseña y tú ves si te llegó un paquete. Claro, para que se vea reflejado en esa página web tienes que esperar mínimo 72 horas. Si en 72 horas tú no ves tu paquete reflejado ahí en tu cuenta de tu casillero de tu casa de envíos, tú les puedes escribir a ellos diciéndole que, o sea, que tú hiciste tal compra y que estás esperando recibirlo y así ellos están alerta y te dicen qué pasó con tu paquete. La verdad, a mí nunca me ha pasado eso. Siempre antes de las 72 horas me aparece el paquete en página. Y aparte de que me aparece el paquete en la página web, me llega un correo diciendo, te llegó tal paquete, por aquí les voy a poner una idea más o menos del voucher, que tiene tantas medidas, tanto peso, y te dicen más o menos de qué ellos vieron por encimita de qué trata el paquete. Hay veces que ponen ropa y calzado, hay veces, ¿sabes? Ellos colocan, no sé, cualquier cosa. Y bueno, lo que les estaba comentando primero es que miren, todo esto fue una sola compra y ellos enviaron primero esto y como 3 días, 4 días después enviaron esto. Yo estoy pensando que este segundo envío es una equivocación y no, señores. Este lo acabo de abrir antes de empezar a grabar y ya vi que, miren, ven, una bolsa, ya les voy a decir cuánto mide la bolsa. La bolsa mide 32 centímetros por 26 centímetros. Y bueno, que tiene 2 dedos.
de espesor. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué hay aquí? Bueno, dos cositas, miren, unas luces LED, dos cositas que como que se les olvidó, se les pasó meter en este paquete, o será que lo tenían en otro almacén. Eso pasa mucho. Entonces no se extrañen que hay veces que si ustedes hacen una compra, le puede llegar todo en una sola caja o en una sola bolsa, como es en este caso, o le llega así separado como a mí, que llegó esta bolsa grande primero y después esta bolsa pequeña con las dos cosas como que faltaban. Miren, y esto prácticamente quedaba bailando en esta bolsa. O sea, en esta bolsa entraban más cosas, en realidad. Pero bueno, eso fue lo que recibí. Bueno, vamos a abrir ahora este paquete para que ustedes vean más o menos las cosas que llegan con el peso. Ahora sí, vamos a abrir este paquete. Hay que tener mucho cuidado porque es bolsa y se ve que están las cosas súper pegadas. Así que voy a agarrar un pedacito de bolsa. Es más, por aquí, que esto puede pasar, miren. Aquí hay un hueco. Me puedo imaginar que fue porque se ve que se estiró, que era trasladándolo de un sitio a otro, el que lo cargó, miren, hizo esto y salió ese hueco ahí. Gracias a Dios, cada cosa también está en su empaque. O sea, esto es como una bolsa para agarrar todas las cosas, pero cada cosa tiene su empaque. Voy a aprovechar este huequito que ya está abierto para abrir con mucho cuidado. ¿Listo? Miren cómo está adentro. Vieron que todo está súper, como quien dice, súper aplastadito. Y señores, así es mejor. Es mejor. Prefiero que me envíen las cosas así, que todo está justo, a que envíen como me envió Chain la caja pasada. Les voy a dejar el video aquí y les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si lo quieren ir a ver. Ese video yo recibí una caja con el envío mínimo, que en ese momento que yo recibí esa caja, el envío mínimo estaba en $25. Ahorita, en la actualidad, ese envío mínimo está en $35. Así que para que lo tengan en cuenta. Este paquete es el costo. Bueno, se los digo al final. Se lo digo al final, lleguen hasta el final del video. Bueno, ya que del video pasado surgieron muchas preguntas, voy a responder las preguntas más frecuentes por aquí mientras ven cómo abro el paquete. ¿Cómo se puede hacer un cálculo exacto de cuánto sería el peso y el tamaño de la caja para mis compras? Bueno, la verdad es que no existe una fórmula mágica. Yo lo que hago es guiarme dependiendo a lo que yo compre. Yo sé las dimensiones más o menos. Ejemplo, si compré, por ejemplo, esa funda de esa almohada, yo sé más o menos cuánto es el grosor de una funda de una almohada y sé más o menos cuánto me va a ocupar en el paquete, y dependiendo al número de cosas que yo vaya a comprar, yo tengo un estimado de cuánto me va a salir. Aparte, la casa de envíos me va a enviar el correo, así como les comenté, de cuánto fue la medida del paquete. Ese correo lo envían al momento de ellos recibir el paquete en la casa de envíos. Ya ahí tú tienes un estimado de cuánto te va a salir el costo del envío y tienes aproximadamente 2 o 3 semanas para tener ese dinero y pagar tu envío. Siguiente pregunta. Hola, muy buen video. Tengo una duda. La dirección que voy a colocar al crear la cuenta de Chain es la dirección de la casa de envío de mi estado, Barinas. La respuesta es no. La dirección que van a colocar en Chain o en la página web donde ustedes vayan a realizar sus compras de Estados Unidos es la dirección de la casa de envíos de Estados Unidos. Ustedes van a colocar esa dirección de su casa de envíos y la casa de envíos es el que le va a realizar el envío de Estados Unidos a Venezuela. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de Zoom? Bueno, la respuesta es que no puedo dar una opinión de algo que no he utilizado. Como yo les comenté, yo primero envié con una gente de aquí de la isla que no me gustó, el cual no vamos a decir el nombre porque no estamos para rayar a nadie, pero no fue Zoom, señores, no fue Zoom. Y después con esta gente que les he dicho que estoy enviando y me ha ido hasta el momento bien. Pero bueno, con Zoom no he tenido el placer de enviar. Ojalá pueda enviar algún día con ellos y así hacerles un video.
Esto, ¡ay! Esto es un forrito para mi teléfono. Miren cómo vienen embalados los forros de teléfono. Y trae una goma espuma adentro. Es así como les comenté, en este video no voy a abrir nada. Si quieren ver cómo abro las cosas, va a estar en el video que subí pasado. Porque tengo que grabar esa campaña de Temu que les dije. Bueno, voy a sacar esta caja porque está aquí ya en el medio. Dios mío, ¿qué es esto? No tengo ni la menor idea de qué es esto. Oigan, pero no lo puedo abrir. Ahora que estoy pensando, no lo puedo abrir porque, sí, todavía no lo voy a abrir porque tengo que grabar el video de Temu abriendo estas cosas. Esta es, ¡ay! Unas cholas para mí. ¿Me quedarán? Yo digo que sí. Miren cómo vienen las cholas. Súper económicas estaban esas cholas en Temu. Esto, no sé qué es, señores, pero bueno, está aquí. Y esto es un duvet. Ay, sí, esto es un duvet para la cama, para el edredón. Miren que las bolsas están como abiertas. Yo no creo que es que nadie haya manipulado eso, sino que con el forcejeo, miren. Ve que aquí está cerrada y aquí está como abierta. Se abriría. Pero no pasa nada. La volvemos a cerrar. Y ya. La bolsa no trae más nada. Ah, falta la otra bolsita. Miren, muy importante. Cuando reciban su paquete, ya se me iba a pasar esto por ahí. Su casa de envío le va a poner como una etiqueta y ustedes tienen que ver que ahí diga que es, en este caso el envío fue marítimo, así que dice Ocean y sale mi número de envío. O sea, este número de envío tiene que coincidir con el que ellos pusieron en la factura que les dije que hacen en la página web de la casa de envíos. Y está mi nombre y mi apellido, muy importante. Dice cuántas piezas trae, una unidad, el logo de la casa de envíos. Y bueno, maravilloso. Ustedes tienen, al recibir este paquete allá en la empresa, ellos me hicieron firmar que yo recibí eso. Así que yo verifiqué que fuera el mismo número que me aparecía en el correo cuando llegó a la casa de envíos. Pilas con eso. No vayan a firmar algo y después cuando lleguen a su casa, ¡ay, este no era mi paquete! No, muy pila con eso. Ajá, y falta abrir este, que ya yo lo abrí y les enseñé que aquí es una luz LED. Estas son las que cambian de colores. Miren cómo vino la caja, toda rotica. Hay veces que viene así, señores. Yo la voy a acomodar porque, ay, no, me da cosa grabar el video de Temu con esto así roto. Vieron que no está rota la caja, sino que es como que con el trajín del envío se abrió. Pero no pasa nada. Ahí está. En realidad no lo veo. Ahí ya. Y esto que es un encendedor de velas eléctricas. Así que bueno, este fue todo el video de hoy. Y bueno, ¿cuánto creen ustedes que me salió ese envío? Señores, me salió en $35 el costo del envío mínimo. Así que ya saben, si van a realizar sus compras, miren todo lo que entra en un envío mínimo. Pueden comprar muchísimas cosas y si son reempacadas, optimizando el espacio como esas que me llegaron a mí, muchísimo mejor. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver, lo aprecio y lo valoro muchísimo. Sabes que si tienes cualquier duda realizando tus compras por internet o enviándome, puedes dejar un comentario y yo te respondo con muchísimo gusto. Así que bueno, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.